Tuve por acá en cabina, ustedes recordarán, a integrantes de estos comités de vecinos y de vecinas que se han creado acá en el centro de Hermosillo, en el Centenario también, y que han manifestado su descontento ante el crecimiento de negocios en esta zona de la ciudad. Por diversas razones, decían, es que es la música a alto volumen, es que es la basura, es que, bueno, el tráfico y muchas otras cosas, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre este tema. Si hablamos de esto, pues tendríamos que hablar también de la gentrificación en el centro de Hermosillo y es el tema que abordaremos el día de hoy con Luz del Carmen Ayón Munguía. Es arquitecta, maestra en la Escuela de Arquitectura de la Unison y estudiante del doctorado en Ciencias Sociales. Luz del Carmen, bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y por permitirme estar aquí para compartir un poco sobre mi trabajo actualmente de investigación. Que como anillo al dedo, te decía yo, porque ya es un tema que habíamos abordado. Yo te Sí, daba una definición antes de entrar al aire de lo que yo entendía que era gentrificación. ¿Nos puedes decir primero qué entendemos por gentrificación? sí, claro, es un concepto que surge en 1956 en Europa, específicamente en Londres. Ruth Glass crea este concepto, ella fue una socióloga Ujú. que encontró que en Londres se estaba dando un proceso en el cual las personas que vivían en los barrios que estaban de alguna manera empobrecidos o que estaban desprotegidos, pues tenían que salir a otros lugares y en su lugar llegaban otras personas de estratos económicos pues, más altos y de esta manera el centro de la ciudad estaba apropiado por parte de personas pues que eran de nivel económico alto, ¿no? Ujú. Las personas que originalmente vivían en el centro, pues tenían que mudarse a las periferias, donde había pues más carencias y situaciones eh, pues menos Eran con desplazadas de cierta manera. se da el desplazamiento con la gentrificación, es una de las principales características de la gentrificación, aunque surge este concepto en Europa, en diferentes lugares del mundo, tiene como diferentes matices, podemos decirlo así, pero tiene ese patrón, ¿no? De el desplazamiento de un sector de la población, que por lo general son los de más escasos recursos, y se sustituye por otro sector de la población que son de los más altos recursos, ¿no? Acá en Hermosillo tenemos este fenómeno. Pues lo que ¿Podríamos hablar de estamos, gentrificación aquí eh, en Hermosillo? eh, puede ser que sí, estamos analizando apenas, sí hay algunos estudios que se han hecho, pero a nivel, digamos, no tan a profundidad. Entonces, si vemos algunas características de otros estudios que se han hecho en otras ciudades donde sí está comprobado que hay gentrificación, en Hermosillo vemos algunas de esas características, como por ejemplo la aparición de nuevos negocios, los cambios que se dan en los usos de suelo que originalmente eran habitacionales y que después se convierten en uso mixto, uso comercial. Ujú. Entonces sí podemos decir que sí existen algunos indicios O que nos rasgos, pues pueden ahí. decir que sí hay gentrificación en Hermosillo, Y ¿no? estaríamos hablando de qué zonas particularmente. Es, digamos, principalmente en los centros en donde se da este fenómeno, aunque no es siempre así, ¿no? Ujú. En ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México no es necesariamente en el centro histórico. Aquí en la ciudad de Hermosillo es precisamente en el centro, en la parte más antigua, que es lo que corresponde a los pies del Cerro de la Campana, que es donde están ubicados las edificaciones, las viviendas más antiguas de la ciudad, Ujú. junto con también el centro, perdón, la colonia Centenario, que también Ujú. forma parte de la historia de la primera mitad y segunda mitad del siglo XX, del crecimiento poblacional de la ciudad de Hermosillo. Entonces, no hay, digamos, como una restricción, pero en la mayoría de los casos, el lugar en donde se da la gentrificación es en los centros, Ujú. ¿no? Hay una, Yo imagino digamos, que por esta facilidad de que lleguen personas de todas partes, ¿no? O que ahí mismo por el tema de a lo mejor de los empleos o no sé, ¿no? sí, también en algunos casos se busca
explotar precisamente ese patrimonio histórico y cultural. Entonces el turista, el visitante, llega buscando, pues bueno, aquí qué hay en esta ciudad, ¿no? La catedral, los edificios históricos, cuáles son las costumbres. Eso es lo que busca por lo general el visitante, el turista. Entonces, la gentrificación se da también por parte del gobierno, en algunas ocasiones de manera inconsciente y en algunas ocasiones de manera consciente, en donde en ese centro el gobierno invierte bastante dinero en infraestructura, en equipamiento urbano, en mejorar esa zona con la intención de generar precisamente comercios, lugares de trabajo, y entonces esto genera pues una gran cantidad de personas que se interesan en ese lugar, ¿no? Oye, y esto explica mucho de lo que nos dice la gente aquí en este espacio, porque la gente lo dice, es que en la periferia necesitamos pavimentación y estos bulevares, estas zonas que están más al centro, pues se la pasan rehabilitándolas cada año, pero esa es la explicación, ¿no? Entonces, parte de, ¿no? Yo Sí, creo. en parte, pues el gobierno busca, pues digamos, generar esa generación de empleos, comercios, lugares de trabajo, levantar pues la economía, desarrollar el turismo, dar promoción a los sitios históricos. Pero por otra parte, pues hay otras consecuencias, como son las problemáticas que se generan para las personas que viven en estas zonas históricas, ¿no? Ujú. Y no solo a estas personas, también, digamos, a nivel de toda la ciudad, pues tenemos problemas de, como decías ahorita, la concentración en un centro de espacios como oficinas de gobierno, espacios como el centro comercial. Eso hace que una gran cantidad de vehículos lleguen a los lugares de trabajo o a las tiendas Ujú. o a escuelas, hospitales, etcétera. Entonces esto trae problemas, también podemos hablar de tráfico en toda la ciudad, problemas de contaminación incluso, Ujú. De, entre man- muchos otros, de ¿no? manera general, la gentrificación, por estudiosos en la materia, por expertos o expertas en la materia, es visto como una problemática o como un tema negativo o cómo se ve. Tiene los ambos lados, ¿no? Ambos lados. Hay algunos que dicen que la gentrificación puede ser positiva debido a precisamente que se da la protección del patrimonio arquitectónico, Que se es lo que da nos decías, ¿no? Ahorita, ¿no? se da la generación de empleo, se da la generación de la activación económica, y está por otro lado los que consideran que la gentrificación es un problema negativo en donde se da la pues discriminación, podemos decirlo, la injusticia social, se da el desplazamiento de personas que se ven obligadas a salir de sus lugares de residencia donde pasaron toda su vida, su infancia, su juventud, y por lo general en la edad adulta pues tienen que retirarse a otros lugares donde haya pues menos tráfico, menos Ujú. ruido, y se van muchas veces sin querer, ¿no? Sin Claro. querer hacerlo. ¿Este fenómeno trae alguna repercusión en el ámbito económico? Me refiero más que nada a los precios en la renta, las viviendas, ¿impacta de cierta manera? Sí, los Ujú. principales actores en la gentrificación, pues es el gobierno por una parte, y por otra parte también están las inmobiliarias, porque se ve cómo aumenta el precio debido a que el gobierno implementa estas estrategias de mejoramiento urbano. También la plusvalía sube. Entonces las inmobiliarias llegan y pues adquieren estos edificios, inmuebles, lotes y demás, que después con ese aumento de plusvalía, pues sube bastante el precio de estas, de esos lugares, y se vuelve pues casi inaccesible para el resto de las personas. Por eso en el origen del concepto de gentrificación se ven beneficiadas solamente un sector de la población, que son los que tienen la capacidad económica para Ujú. rentar, para comprar, para adquirir uno de esos inmuebles que tienen precios altísimos, ¿no? Mm. Entonces, si una persona está interesada en adquirir una vivienda para estar cerca de su lugar de trabajo, que está en el centro, de una escuela,
pues le resulta imposible. Entonces tiene que irse a vivir a la periferia y todos los días tiene que recorrer largas distancias desde los fraccionamientos que están alrededor de la ciudad, trasladarse, gasto de tiempo, gasto de gasolina, contaminación ambiental, etcétera. Hay muchas problemáticas. Tiene esos dos lados, entonces, la gentrificación, por una parte los que ven el lado positivo y por otra parte los que ven el lado negativo, ¿no? Oye, ¿cómo impacta este fenómeno a la identidad de los barrios, de las colonias? Porque en el Hermosillo de hace años, recordarás que en las colonias, pues más que ser vecinos, pues se convertían en familia y la unión o la comunidad era distinta. Yo recuerdo, por ejemplo, en una colonia donde vivían antes mis abuelos, pues la que me bautizó era vecina de mi mamá y con el tiempo pues se hicieron una amistad entrañable que ya era como hermanas en ese momento, pues, y así era el Hermosillo. Entonces, en esta parte de identidad de barrios, ¿cómo va impactando la gentrificación o los indicios de Sí, impacta pues negativamente, ¿no? Por eso mismo se da la resistencia de los vecinos, comienzan a reunirse para protestar en contra de estas manifestaciones de la gentrificación, están en contra de que principalmente perder precisamente lo que comentas, esas tradiciones, esa pues esencia cultural con la que cuentan, se niegan por supuesto, a perder esa esencia, ¿no? Hay estudios que muestran que en los lugares en donde, por ejemplo, hay esta unión de la sociedad, que viven en comunidad o como familias, por ejemplo, el director de la escuela conoce a los padres de familia, conoce a los niños, el policía conoce también a las personas que ahí viven, se conocen entre todos, pues son lugares donde se vive mejor, ¿no? La calidad de vida es mucho mejor. Aquí, ¿cuál sería la recomendación para atender esta situación? Porque decías ahorita que están bueno, te encuentras tú y seguramente muchas personas que están estudiando el tema, viendo indicios, ¿no? De gentrificación en Hermosillo, pero me imagino que es un momento muy oportuno en donde las autoridades pueden voltear a ver el tema y actuar. Es decir, en ese momento estamos, yo creo, ¿no? Sí. ¿Qué se podría hacer? Bueno, yo podría dar una recomendación con base en otros estudios que ya se han terminado, ¿no? Porque, pues, para dar... Tú te encuentras analizando apenas el tema, analizándolo, pues, ¿no? sí, de inicio. En otros casos, lo que se recomienda son la aplicación de políticas públicas en donde el gobierno regule, en donde el gobierno, pues, aplique la normativa para evitar esa centralización que provoca bastantes problemas, para respetar la ley, conservar el patrimonio histórico, cultural, arquitectónico, buscar la manera de un equilibrio en el cual pues sí exista turismo, sí exista visitantes, sí exista pues derrama económica para la ciudad de alguna manera, pero sin sacrificar los barrios, las tradiciones, la vida cotidiana de las personas en las viviendas de estos sitios, ¿no? Entonces pues buscar o poner como en una balanza la modernización o de alguna manera los beneficios que pudiera traer, económicos principalmente, pero no sacrificar lo cultural, lo histórico y sobre todo pues lo social, ¿no? Considerar la vida de las personas, su vida cotidiana, sus tradiciones, el arraigo, claro, la identidad que tienen hacia esos lugares. Oye, como última pregunta, porque ya nos tenemos que ir, Luz del Carmen, si habláramos en un ejemplo nacional, ¿podríamos decir que la gentrificación está en Ciudad de México y área metropolitana? Si habláramos del México como país. Sí, hay estudios de la UNAM sobre todo, en donde pues se ha estudiado bastante la gentrificación, en el centro histórico, en la colonia Roma, en la Condesa, en la Ciudad de México, donde pues se ha comprobado que sí, están pues llegando toda esta serie de negocios, o incluso también las viviendas se transforman y ya no son casas donde vive un grupo de familias, sino que son departamentos donde viven personas jóvenes, parejas que aún no tienen hijos. Que la gente que va luego de acá dice la renta es carísima, ¿no? Los precios muy
muy altos. Muy altos, Ajá, pero muy sí. elevados, muy Ajá, elevados. sí. Muy bien. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Luz del Carmen Ayón Munguía, arquitecta, maestra en la Escuela de Arquitectura de la Unison y estudiante de doctorado en Ciencias Sociales, por habernos platicado, acompañado aquí en cabina y para hablar de la gentrificación en el centro histórico, sus impactos, por supuesto, aquí en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Con esto